Hola a todos, bienvenidos a Bootcamp de entrenamiento para la semana 6, comenzando hoy, bien, con un nuevo tema, como va a ser el entorno de desarrollo. Vamos a la diapositiva entonces. Bueno, les cuento un poquito de Node.js, que ustedes ya comenzaron a ver en semanas anteriores. Es un entorno de ejecución para JavaScript que permite ejecutar código del lado del servidor también. También permite que desarrolladores de aplicaciones como JavaScript puedan trabajar y podemos trabajar en otros lenguajes como TypeScript, que seguramente van a ver cuando vean la parte del front-end, porque en esta semana solamente vamos a trabajar el back-end. Cuando trabajemos el back-end, como no vamos a tener las vistas, vamos a ayudarnos con una herramienta que se llama Postman y que vamos a ir viendo un poquito en la clase de hoy. Bueno, ¿qué tiene Node.js aparte de ser un entorno de desarrollo? Bueno, tiene un administrador de paquete que se llama NPM, Node Package Manager, bien, que es un administrador de paquete que me permite agregar librerías y volver esta herramienta más potente, bien. Y estas librerías, bueno, van a poder ir dándole más funcionalidades, más recursos. ¿Qué me permite? Justamente agregar paquetes, desinstalar paquetes, actualizar paquetes. Y también me provee de una página en línea, que esta página en línea está muy interesante porque ustedes pueden buscar el paquete que ustedes quieran, cualquiera, Colors, MySQL, Express, el que quieran, y les da la forma de instalación y ejemplos del uso de cada librería. Está muy interesante esta página, la recomiendo. Y también en el paquete JSON, Package JSON, que aparece aquí al final de la diapositiva, nos permite ver qué dependencias tenemos instaladas. Y ya lo vamos a estar viendo en un ejemplo. Estos son algunos ejemplos creados en Node.js, en JavaScript, como son un ejemplo de un arreglo, un ejemplo de un objeto que ustedes ya han estado viendo hasta el momento. ¿Bien? Y ahora vamos a crear nuestro primer proyecto. ¿Bien? ¿Cómo sería crear un proyecto en Node.js? Empezamos inicializando nuestro proyecto, ¿bien? Con npm init -y. ¿Por qué -y? Bueno, porque me permite decir que sí a todo y crear rápidamente el paquete, pero si ustedes no ponen -y, podrían ir llenando paso a paso los datos que le va pidiendo, como el nombre del paquete, la descripción, ¿sí? Algunos datos que van a tener que ir chequeando, ¿bien? Luego vamos a crear en esta segunda línea de código, vamos a instalar, porque así se instalan las librerías, npm y la librería que queremos instalar. Y de install viene, ¿bien? Entonces yo pongo npm i nodemon, y nodemon vendría a ser nuestro compilador. Es interesante instalar nodemon porque no me hace cortar la ejecución y volver a ejecutar, cortar la ejecución y volver a ejecutar, sino que me mantiene el compilador funcionando con simplemente guardar los cambios, ¿sí? Entonces puedo ir editando y ejecutando al instante. Así que lo recomiendo. También vamos a instalar Express, que es otra dependencia muy interesante porque me ayuda a trabajar con solicitudes desde el navegador. O sea, puedo trabajar con solicitudes HTTP, enviar y traer solicitudes, ¿sí? Estar escuchando en un puerto y desde ese puerto poder trabajar con solicitudes HTTP, como podrían ser ingresos de datos que luego voy a enviar a la base de datos o sacar datos de la base de datos y mostrarlos en el navegador. Así que Express es muy potente y trabaja con Node.js y es muy interesante y lo vamos a estar viendo, ¿sí? Si yo quiero trabajar con esta librería Express, la tengo que importar. ¿Cuál es la forma de importar una librería? Bueno, con require express, como se indica aquí. Require express lo que me permite es importar la librería y la estoy guardando en una constante, bien, con el mismo nombre de la librería. Se recomienda usar, cuando importamos una librería, el mismo nombre en las variables donde guardo la librería, bien, la librería importada. Luego, en una segunda línea, estamos
creando o invocando el constructor de Express y asignándoselo a una variable que se llama app. Esta variable app es como que va a heredar y va a poder usar todas las funcionalidades de Express a partir de este momento. Bien, una de las funcionalidades que vamos a usar es en app, que ya heredó Express, es el comando listen. El comando listen me permite escuchar en un puerto. Bien, en este caso yo le estoy asignando el puerto 5000, pero podría ser cualquier otro puerto, 3000, 2000, bien. Y luego estoy usando la función flecha, ¿sí? Esta función flecha, que ustedes la han estado viendo en las semanas anteriores, me va a permitir mostrar un cartelito indicando que está siendo escuchado el servidor en ese puerto. La idea es usar estas líneas del primer proyecto para ejecutar un hola mundo en el navegador, ¿sí? Es muy sencillo el primer proyecto que sugiero. Y lo vamos a ver ahora ejecutando en vivo. ¿Qué vamos a tener que tener en cuenta, ¿sí? En nuestra aplicación que heredó todas las funcionalidades de Express, nuestra funcionalidad que se llama app, bien, le tenemos que decir qué método vamos a querer ejecutar. En este caso nosotros vamos a trabajar con el método get, porque vamos a mostrar un cartel hola mundo en el navegador. Esa es la idea, ¿sí? Le tenemos que indicar como primer componente, ¿sí? Luego del método es la raíz, donde la raíz es la ruta, que le llamamos nosotros. La ruta me indica en qué ruta o URL se va a ejecutar mi función. En este caso yo estoy pidiendo en la raíz, por eso pongo solamente una barra, ¿bien? Y la función, que podría ser la función flecha o la función confantion, ¿bien? Que recibe dos atributos. El atributo rec, que obtiene los requerimientos de mi navegador, ¿sí? O de mi postman, que va a estar reemplazando en la clase de hoy al navegador, al no tener las vistas. Y mi segundo atributo, que es rec, o mi segundo parámetro, que es rest, que es la respuesta, ¿bien? Nosotros estaríamos usando solo el atributo rest de respuesta para enviar un cartel al navegador. Pero si yo necesito datos, obtener datos de un formulario, del navegador o de Postman, voy a usar rec para obtener esos datos que vienen desde el usuario, desde la interfaz del usuario, ¿bien? Entonces, justamente, gracias a Express voy a poder usar este método get, pero después vamos a estar viendo otros métodos como post, que me dejan ingresar datos a la base de datos, el método put, que me va a dejar modificar datos, y el método, bueno, por ahora tenemos estos métodos, ¿sí? A medida que vamos viendo, delete para borrar algún dato, ¿sí? Me estaba olvidando de delete. Bien, antes de comenzar con una conexión a la base de datos, quisiera poder ejecutar el código de Hola Mundo para que ustedes vean cómo se comporta. Entonces vamos a ir a nuestro code, ¿sí? A nuestra aplicación de code que ustedes ya han venido usando, y voy a abrir el ejemplo que yo ya lo tengo hecho de Hola Mundo. Bien, lo tengo por aquí. Hola Mundo, perfecto. Lo abro para que ustedes vean el código. Si ustedes ven acá packet JSON, acá tengo las dos dependencias que instalé, que fueron Express y Nodemon. Pero con control ñ, si ustedes quieren, las volvemos a instalar, ¿sí? No vamos a hacer el init del proyecto porque ya está hecho, pero si yo quisiera, pongo npm y puedo instalar, ¿sí? Con i, como habíamos dicho, y Nodemon, ¿sí? Menos de, por el tema del desarrollo, yo voy a poder instalar, npm, pero puse mal, npm, bien, y Nodemon, y aquí lo instalo, bien, perdón que había escrito mal, ahí se estaría instalando, y lo mismo puedo hacer con Express, ¿sí? Bien, y lo puedo instalar, ¿sí? Esa es la forma de instalarlo. Ya lo tengo instalado a los dos igual, pero quería hacer una demostración de cómo instalarlo, bien. Y ahora lo que quiero hacer es trabajar o ejecutar, ¿sí? Fíjense cómo está mi aplicación,
mi aplicación, ¿sí? La que estábamos viendo recién en la diapositiva. Importamos la librería Express, ¿sí? Ejecutamos el constructor y lo guardamos en la aplicación app, y ahora app ya puede acceder a los distintos métodos. Uno de los métodos a los que puede acceder es a get. Bien, la ruta, la función flecha, bien, y el cartel que voy a mandar al navegador, que voy a publicar en el navegador. Pero voy a tener que estar dejando un servidor corriendo en el puerto 5000, en este caso, puedo poner cualquier puerto, bien, y de esa manera puedo enviar, ¿sí? Ya puedo ejecutar con nodemon, aquí en la ejecución vamos a ejecutar esto, nodemon app.js, ¿sí? Es la aplicación que yo tengo. Desde ese momento, fíjense que ahí está corriendo en el localhost, ¿sí? En el puerto 5000 de nuestro navegador y largando el cartel Hola Mundo. Bien, estamos en el raíz, ¿sí? Del localhost, puerto 500, y en la raíz se ejecuta este Hola Mundo. Ahora, ¿qué pasaría si yo no quiero ejecutarlo en la raíz, sino que quiero, por ejemplo, poner saludo, colocar en otra ruta, ¿sí? Le cambio la ruta para que justamente veamos, control S, guardo, y vamos a ver que ahora ya no tengo que estar en la raíz para poder ver el Hola Mundo, sino que me voy a ir al... Fíjense que ahora ya no me aparece el Hola Mundo. Si yo pongo la nueva ruta, que es saludo, ¿sí? Saludo, debería aparecer el Hola Mundo, ¿sí? Porque cambié la ruta, ya no estoy en la raíz, sino que ahora estoy en una nueva ruta que yo decidí. Bien, básicamente esa es la idea. Bueno, vamos a volver a la diapositiva. Ahí estamos. Entonces ya ejecutamos el Hola Mundo. Bien, ahora nos vamos a concentrar en hacer una conexión a la base de datos MySQL, ¿sí? Para eso vamos a tener que crear otra dependencia o trabajar con otra dependencia que es MySQL. La vamos a tener que importar con require, como hicimos anteriormente, lo guardamos en una variable, en este caso con el mismo nombre de la librería, y a partir de ahí ya tenemos todas las funcionalidades de la librería MySQL, entre ellas crear una conexión a la base de datos. Creamos la conexión a la base de datos, para eso necesitamos la siguiente información: el host, el usuario, el password y el nombre de nuestra base de datos. Yo ya la tengo creada en SAMP a la base de datos test, que tiene una tabla usuario, ¿bien? Y la idea es incorporar, hacer todas las operaciones sobre la base de datos, un insert, un delete, ¿bien? Todo ese tipo de operaciones, realizarlas, ¿sí? Vamos a empezar desde un modo comando con datos estáticos, y luego vamos a probarlo desde Postman con datos ingresados desde la interfase. En este caso, como no tenemos vista, vamos a trabajar desde Postman simulando el formulario de ingreso. Bien, así que vamos, antes de irnos al caso de Postman, vamos a conectarnos a la base de datos de esta manera con la función flecha, ¿sí? Si hay un error, si no hay un error, largo la conexión exitosa, y si no, largo el error. Bien, esa es la forma de conectarse a la base de datos. Ya lo vamos a ver y vamos a empezar con algunas consultas luego de esta conexión. Bien, las vemos ahora en la diapositiva y después la vemos en el ejemplo, ¿sí? Con connection.query y los atributos. Primero el comando SQL, en este caso es un select. La función flecha, que tiene dos atributos, el atributo error o el atributo resultado. O sea, o me larga un error o me larga el resultado. La función está select, ¿sí? Estoy haciendo una operación, trabajando con la conexión y realizando un query. En este caso estamos hablando de un select. Bien, en caso de que haya un error, me arroja una excepción, bien, control, y si no, recorre las filas y me muestra todos los resultados de mi base de datos. Después vamos a hacer otra operación que sería un delete, bien, que trabaja de la misma forma, nada más que acá me va a contar qué filas fueron afectadas a la hora de borrar, bien. Y luego vamos a hacer otra operación que sería un insert, o podríamos hacer el insert antes, ¿sí? Insertar una persona, bien, de la misma forma que veníamos haciendo con la función, que puede ser la función flecha o la función function, cualquiera de las dos es indistinto, ¿sí?
que contiene los dos atributos, error y resultado. Bien, el error, en caso de error, me arroja la excepción y si no, continúa mostrando el resultado que me va a decir qué línea fue insertada. Y bueno, y por último el update. Bien, todo eso lo vamos a ir viendo ahora. Nos vamos a la base de datos. Primero que nada vamos a recordar que yo tenía mi base de datos abierta aquí. Bien, y en la base de datos yo tengo mi base de datos test con algunos datos guardados. ¿Sí? Vamos a esperar un poquito la conexión. Los datos que yo tengo cargados en mi tabla usuario son algunos registros han sido borrados, ¿sí? Por ejemplo, el registro 2 ya no está, para no borrar ese mismo, ¿sí? Y tenemos estos 6 registros, ¿sí? Vamos a ver cómo, vamos a abrir el sistema donde yo ya tengo cargado el proyectito que ustedes van a tener que hacer en clases, ¿sí? Entonces vamos a abrirlo, agregamos el folder y vamos a entrar a trabajar sin parámetros, porque en este momento vamos a trabajar con datos constantes, como les decía, todavía no vamos a trabajar con Postman. Bien, y les muestro un poquito la aplicación. En nuestra aplicación, entonces, habíamos dicho en la diapositiva que íbamos yo tuve que instalar, hacer npm, install, MySQL. Pueden usar MySQL, la dependencia de MySQL, o MySQL 2 para versiones más nuevas, ¿sí? También vamos a necesitar Express. Vamos a correr ¿cómo se llama?, al constructor de Express, porque necesitamos trabajar con la solicitud de HTTP, ¿sí? Y vamos a agregar 2 líneas nuevas. Una línea, esto porque queremos trabajar en un formato JSON, todavía no lo vamos a trabajar, pero lo vamos a trabajar en el ejercicio que continúa, ¿sí?, luego de este, que son estas 2 líneas que le estamos diciendo que vamos a trabajar con un formato JSON para el ingreso de datos y que vamos a decodificar o analizar estas sentencias de ingreso de datos. Pero todavía, bueno, estas 2 nos estamos adelantando al ejemplo que viene a continuación. Bien, corremos el servidor como recién, en un puerto 3000 en este caso, bien, y a partir de ahí nos conectamos a la base de datos, que ya les comenté cuál era, y vamos a empezar con nuestra primera sentencia, que es que muestre los datos, ¿sí?, a partir de la conexión, que muestre los datos de mi base de datos, ¿sí?, la sentencia select from. Bien, quisiera correr solamente el select, porque tengo el insert. Bueno, podríamos estar insertando, queremos insertar a Mario Robles, bien, con ese mail. Vamos a hacer 2 operaciones juntas, las otras las he comentado justamente para que no generar tanto. Entonces, por un lado quiero mostrar lo que tengo insertado, y por el otro lado voy a querer insertar a esta persona, bien, en la tabla usuario de mi base de datos test, bien, y con estos datos, porque yo lo único que tengo en esa base de datos son 2 atributos, nombre y email, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ejecutarlo. Estábamos ejecutando la sentencia y no me deja, cuando creé la base de datos puse que no me dejaba aceptar mail duplicado, ¿sí? Así que tuve que cambiar el ingreso de mi persona y cambiar el mail porque ya estaba repetido ese mail, entonces largaba error. Sí me logró mostrar en la ejecución, ¿sí?, todos los registros que tengo almacenados, ¿bien? Los registros que tengo almacenados hasta el momento. Lo voy a volver a ejecutar, ¿sí?, para que se pueda apreciar. Vamos a limpiar un poquito y vamos a ejecutar nuevamente. Y lo que queremos hacer justamente es mostrar los registros, bueno, y me manda que hay un mail duplicado. Bien. Bueno, acá está mostrando todos los registros de las personas que está. Juan Robles lo acaba de crear. Fíjense que yo me voy a ir a la base de datos y lo voy a mostrar. Lo voy a mostrar. Está acá incluido. Juan Robles lo acabo de meter. Juan Mario y Juan Robles. Es hermano de Mario Robles que estaba antes, ¿sí? Me lo ingresó con éxito, ¿sí? Me largó un error al final. Bien, pero así vamos a seguir haciendo la inserción de datos, ¿sí? Así y logramos entonces mostrar los datos, pero siempre por consola. Siempre por la consola. No hemos estado trabajando con la parte gráfica. Ahora vamos a tratar de ingresar datos, ¿sí? Ya acabamos de ingresar este dato en esta ejecución. Bien, y podríamos estar haciendo más operaciones como el update, que lo tengo comentado, y el delete, pero lo vamos a dejar para hacerlo en la clase porque nos queremos ir
a ingresar datos desde Postman que estaría simulando nuestra vista, porque nosotros, como les comenté, esta semana vamos a trabajar solo con el backend, entonces las vistas no las trabajamos y las suplimos con el uso de Postman. Así que bueno, por ahora vemos solamente el insert y el delete, el select y el insert, y en clase vamos a continuar viendo las otras dos operaciones que son el update y el delete, ¿sí? Lo van a tener que hacer este ejemplo ustedes, así que lo vamos a dejar inconcluso porque queremos ver algo un poquito más complejo, que sería ya trabajando con los métodos get con Postman. Para trabajar con Postman van a tener que crear una colección desde aquí, desde Postman, por cada proyecto que trabajen. Y a partir, ¿sí? Yo, por ejemplo, en este primer ejemplo que vamos a ver, he creado algunos requerimientos, ¿sí? Cada solicitud se crea por separado dentro de la colección. Estos serían otros proyectos diferentes, ¿sí? Este proyecto con estructura, pues nosotros ahora vamos a trabajar todo desde un programa principal, no vamos a trabajar con estructura, como sería una buena práctica de programación, porque la idea nuestra es trabajar con la conexión y la manipulación de la base de datos y no nos centramos tanto en la correcta forma de programación, que sí lo vamos a ver durante la práctica, trabajar con la jerarquía de archivos, ¿sí? Con la estructura correcta. Por ahora vamos a trabajar todo desde un main y dejar el tema de la estructuración desde la jerarquía de los distintos archivos que deberíamos tener para realizarlo en el horario de clase. O sea, en clase vamos a hacer esto mismo que estamos haciendo en el ejemplo, pero aparte vamos a incorporar la buena práctica de trabajar con estructura de archivos, ¿sí? Con módulos. Pero bueno, vamos a ir un ratito a la diapositiva y les muestro cómo sería trabajar con parámetros desde Postman, ¿sí? Para que antes de irnos al código. Por ejemplo, bueno, ya habíamos hablado de las rutas, ¿sí? Que necesitábamos trabajar con un método get, por ejemplo, en este caso, el get lo vamos a usar cuando usemos el comando select, la ruta y rec, necesitamos el requerimiento y la respuesta, esos dos atributos, ¿bien? El requerimiento es el que me va a permitir traer datos desde mi cliente, ¿sí? Y el resultado es el que me va a dejar mostrar el resultado justamente de, por ejemplo, de una operación de la base de datos. Entonces, vámonos al primer ejemplo que vamos a trabajar, que sería un insert, ¿bien? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para trabajar con un insert vamos a usar el método post, ¿sí? app.post, porque vamos a hacer un insertar en la base de datos. Este método, bueno, me pide, como siempre, una ruta, le llamé crear usuario, ¿bien? Voy a tener los atributos de siempre, en mi función flecha en este caso, rec y resultados, ¿sí? Y voy a necesitar insertar datos que van a venir del formulario. Estos datos los voy a tener que comentar así, entre llaves, ¿sí? Mencionando qué atributos voy a recibir y de dónde los voy a recibir. En este caso, mi requerimiento va a venir de body, y ya se los voy a mostrar porque en Postman se llama body donde ingresamos los datos, ¿sí? Luego voy a tener mi sentencia SQL, que en este caso voy a tener dos signos de pregunta en el lugar de value, porque ya no los voy a dar yo a los datos, sino que van a venir del formulario. Luego voy a tener mi query, ¿sí? En este caso es un insert. Entre corchetes van los datos que traigo del formulario, en este caso el nombre y el email. Y luego voy a tener, ¿sí? Un error o un posible error o un resultado, ¿sí? Pueden ocurrir una de las dos opciones en nuestro query, ¿sí? En caso de que exista error, bueno, largo el error, una inserción. En este caso vamos a usar, esto es nuevo, red status. Red status me va a alargar en el navegador distintas opciones. Si me larga un 500 o alguien de la rama del 500 es porque hubo un error en el servidor. Si el estatus es del 200 en adelante es porque es correcta la sentencia, ¿sí? Un red status 200 es porque es exitosa la query, es exitosa la consulta. Y si me larga un 400 también hay otro error. Entonces el red status me va a informar en el navegador si la ejecución fue correcta o no fue correcta. Podríamos empezar probando, ¿sí? El insertar. Después podríamos probar en otro caso, ¿sí?
como sería, por ejemplo, el select, que sería un método get en vez de un método post. Vamos a verlo directamente en Postman. Bien, yo ya lo tengo armado. Me voy a Postman y tengo, aquí selecciono, ¿sí?, en mi requerimiento, yo puedo crear un nuevo requerimiento, ¿sí? Podría crear acá agregar un nuevo requerimiento, yo les pongo nombre, este se llama crear usuario. Bien, y yo lo que tengo que colocar es el método, ¿sí?, que puede ser post, get en caso de que sea un insert, put en caso de que sea un update y delete en caso de que quiera borrar, ¿sí? Luego va la ruta, mi ruta es en el puerto 3000 en este caso, y le puse la ruta crear usuario. Esa es la ruta que yo elegí. Bien. Luego, como yo voy a ingresar datos, estos datos se van a usar en formato JSON. Bien. En este formato JSON yo lo tengo que colocar entre llaves y colocar clave, entre comillas, 2 puntitos, valor. Así es el formato JSON, separado por comas. Si yo tuviera un dato numérico no necesita estar entre comillas, pero el formato JSON siempre funciona igual. Es clave, 2 puntos, valor. Y si hablamos de textos, en este caso el mail y el nombre, van entre comillas. Y ese es el formato JSON. Bueno, estábamos por ingresar entonces un usuario nuevo, teníamos el formato post, la ruta crear usuario, y vamos a agregar esta vez a Martina López, ¿sí?, con este mail. Bien, si me larga un código 200 es porque el estado es correcto. Fíjense, ahí me larga un estado correcto, ¿sí?, porque se ingresó el archivo número, ¿sí?, con el ID 17, bien, se ingresó esa persona. Vamos a ir a verificar que Martina López ha sido dada de alta. ¿Sí? Es el número 17, Martina López ha sido dada de alta. ¿Sí? Es como que suple nuestro Postman, va a suplir nuestro formulario de ingreso de datos. Podríamos probar otro, como es buscar todos. Buscar a todos, ya no necesitamos ingresar ningún dato, ¿sí? Nosotros nos parábamos ante acá en RAW, en formato JSON, para poder ingresar datos, pero ahora como quiero buscarlos a todos, no voy a ingresar ningún parámetro, entonces simplemente envío la solicitud, pero con otra ruta, la ruta buscar a todos, el método esta vez es el get, porque es un select lo que voy a ejecutar, y ejecuto y me muestra todos los registros de mi base de datos, ¿sí? También tengo un código 200 de estado 200, ¿sí? Y me muestra todos los registros. Si vamos acá al código, ustedes van a poder ver que el buscar a todos, ¿sí?, recién hicimos el crear usuario, esta ruta, ¿sí?, con app.post, el método post, crear usuario, y lo que hizo es insertar un usuario con el mail que yo cargué en Postman en formato JSON. Y ahora cuando puse buscar a todos, ¿sí?, entré a esta otra ruta, ¿sí?, y ejecuté el comando select asterisco de la tabla usuario, y en caso de que me mandara error me iba a mandar un red status 500, pero como fue correcta la consulta, me largó el código 200, ¿sí?, y aquí en la línea de comando me estuvo mandando ese cartel que dice usuario buscado correctamente, ¿sí? Ustedes van a ver ese cartel de usuario buscado correctamente, ¿sí?, creado y buscado, ¿sí?, porque hice las dos acciones. Y así voy con cada ruta. Yo podría ejecutar otra ruta más donde puedo modificar el usuario o alguna otra ruta donde puedo borrar al usuario, ¿sí?, a un usuario específico, ¿sí? Simplemente me voy a Postman, yo ya tengo armada la consulta, por ejemplo, borrar usuario con un método delete, donde tengo esta ruta, borrar usuario, y bueno, en este caso ponía el mail de quien quería borrar, pero bueno, esa consulta la puedo cambiar y poner un ID y ejecutar un ID. Y aquí ya podemos buscar los usuarios, ¿sí?, por ID, o sea, buscar uno en particular. Y bueno, eso sería todo lo que vamos a ver hoy. Y acá están todos los posibles estados. Habíamos quedado que el estado 200 era porque era correcta la ejecución, ¿sí? El 200 era correcta la ejecución, ¿sí?, el amarillo, ¿bien? Y lo que sería el 400 y el 500 son errores, ya sea de la base de datos, del programa o de lo que fuere,
Pero bueno, ahí están los códigos de error que vamos a estar mandando al navegador. Esto sería todo por la semana 6. Y bueno, estamos concluyendo y espero, bueno, en clase vamos a seguir viendo más consultas complejas y ya con un programa con estructura. Saludos y manos a la obra.